Nuestro tema de hoy es la anemia hemolítica autoinmune, estudio y retos dentro de la cadena de la transfusión. Definamos qué es la anemia hemolítica autoinmune. Se define como un aumento en la destrucción de glóbulos rojos mediante mecanismos autoinmunes, generalmente mediados por autoanticuerpos contra los antígenos de superficie de los eritrocitos. Esta imagen que vemos acá precisamente nos indica claramente qué es lo que sucede en el mismo lecho vascular, cómo los glóbulos rojos se pueden llenar en gran proporción o en menor proporción de anticuerpos y fracciones de complemento en ocasiones que nos van a generar sensibilización de estos glóbulos rojos. Durante la última década han surgido importantes hallazgos sobre la causa, la patogénesis, el diagnóstico y el tratamiento de este grupo de trastornos. Históricamente, la práctica clínica se basaba en consideraciones teóricas, informes de casos y la opinión de expertos, pero más recientemente se han realizado varios estudios clínicos prospectivos y sistemáticos. El primer consenso internacional sobre diagnóstico y tratamiento se publicó en el 2020 por Jarger y colaboradores, y también se han publicado directrices británicas actualizadas hasta el día de hoy. Sin embargo, persisten desafíos como una aplicación más amplia de los conocimientos actuales, una mejor comprensión de la patogénesis y el desarrollo de nuevas terapias y el manejo de casos refractarios. La ane- los- en la anemia hemolítica autoinmune, los componentes internos de los glóbulos rojos se liberan en la circulación y los tejidos circundantes produciendo síntomas específicos relacionados con la afección. Debido a que los pacientes con anemia hemolítica autoinmune a menudo requieren transfusión para abordar su anemia, encontrar sangre compatible es un desafío, y realmente sí que lo es. Afortunadamente, la sangre transfundida sobrevive al igual de que la del propio paciente. En eso nos basamos en ocasiones de transfundir sangre, a veces la menos incompatible o de mayor coincidencia, por lo que no se debe negar la transfusión de unidades seleccionadas para antígeno a pesar de la incompatibilidad. Es imperativo descartar a los anticuerpos subyacentes que podrían interactuar de manera diferencial con la sangre del donante transfundido. Y en un próximo webinar que, que tendremos, abarcaremos ese estudio. Las características de la anemia hemolítica autoinmune, en primer lugar, es anemia porque hay disminución de la hemoglobina, hemolítica porque hay aumento de bilirrubina, disminución o ausencia de aptoglobina, aumento de la LDH, y autoinmune porque es producida por autoanticuerpos que demostramos con la prueba directa de la antiglobulina o con directo, que da positivo en la mayoría de los casos entre 90 y un 99%. Una vez que se establece la hemólisis adquirida activa, el CUN-directo es la forma más útil de clasificar el conjunto de anemia hemolítica autoinmune potencialmente explicativas. Miramos algo de la clasificación y las categorías de la anemia hemolítica autoinmune actualmente, cómo se encuentra distribuida. La anemia hemolítica autoinmune se clasifica como primaria o secundaria. La primaria representa un 60% de los pacientes. Y la anemia secundaria puede ocurrir debido a muchos trastornos médicos subyacentes incluidos, como enfermedades autoinmunes como el lupus, leucemia linfocítica crónica, linfoma de Hodgkin y otras neoplasias malignas de la sangre, infecciones causadas por virus como Epstein-Barr, citomegalovirus, neumonía por micoplasma, hepatitis y VIH. Recientemente la anemia hemolítica autoinmune también se ha asociado cuando tuvimos pandemia y posterior a la pandemia con afecciones con este virus del COVID-19. La anemia hemolítica se clasifica además según la temperatura que los glóbulos rojos experimentan opsonización y destrucción, o sea, de anticuerpos tanto fríos, calientes o mixtas, como lo vemos acá. Esta categoría de hemolítica autoinmunes
comprende 7 tipos distintos que se han caracterizado principalmente en función de los hallazgos serológicos y temperatura de reacción. En primera instancia tenemos la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, síndrome de crioaglutininas o CAS, enfermedad por crioaglutininas CAT. En el pasado estas dos entidades estaban unidas en una sola como síndromes de crioaglutininas. Entonces, porque ambas está relacionada con anticuerpos fríos, aunque se diferencian en algunos aspectos. La anemia hemolítica autoinmune mixta, ya también llamada anemia hemolítica fría y caliente combinada, la hemoglobina paroxística por frío o PCH, también llamada anemia hemolítica con prueba de anticuerpos Donald-Steiner positivo, anemia hemolítica autoinmune negativa a la prueba antiglobulina directa, sí es un fenómeno que cada vez se vuelve más frecuente. En el pasado hablábamos de un 3%, hoy hablamos casi que de un 11% de pruebas de cum directo negativo ante una anemia hemolítica autoinmune. La anemia hemolítica autoinmune inducida por fármacos y el síndrome del linfocito pasajero, que está relacionado más que todo en trasplantes de órganos sólidos que se presenta con trasplantes de médula ósea, que se presenta con anemia hemolítica autoinmune con especificidad. La incidencia, según los cálculos actuales, la incidencia de la anemia hemolítica es de 1 a 2 casos por cada 100.000 personas. De todos los casos de anemia hemolítica autoinmune, la caliente es el tipo más común y representa 2/3 de los casos, entre un 70 y un 80%, y la anemia hemolítica autoinmune al frío es la segunda causa más común y representa de un 15 a un 20% de los casos. El síndrome de aglutinina fría un 15% y la hemoglobinuria paroxística al frío un 1%. La anemia hemolítica autoinmune mixta es la tercera más común como presentación de anemia hemolítica caliente y fría con presencia de IgG e IgM entre un 5 y un 10%. La PSH es una enfermedad, hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad para que se observa desproporcionadamente en niños y se asocia con infecciones. La anemia hemolítica autoinmune con DAN negativa es rara y difícil de diagnosticar. El síndrome del linfocito pasajero ocurre después del trasplante y está relacionado con las células inmunes del donante transferidas a través del injerto que posteriormente producen anticuerpos los glóbulos rojos específicos del huésped, imitando así una anemia hemolítica autoinmune. En el futuro, la incidencia de la anemia hemolítica autoinmune puede aumentar debido al uso de trasplante de células madres e inhibidores de punto de control en el tratamiento de los cánceres, y eso es muy cierto. Hay algunos medicamentos, sobre todo en esta época que tenemos de anticuerpos monoclonales, que pueden impactar generando anemia hemolítica autoinmune por estos fármacos. Okay. En esta imagen precisamente estamos viendo cómo es la destrucción, llamémoslo así, o bien sea por anticuerpos fríos, por anticuerpos calientes, donde podemos tener desde el punto de vista de qué tipo de inmunoglobulina está presente, fijación o no fijación de complemento, como lo vemos acá con una IgM con activación de la C1q que nos permite la activación del complemento y destrucción en el mismo lecho vascular de los glóbulos rojos, y generalmente cuando es por IgG hay destrucción o bien por fagocitos en el lecho vascular, o también hay destrucción de los glóbulos rojos a nivel del hígado o del vaso que tienen receptores para estas moléculas de FC. ¿Ok? Entonces dice que la patogenia de la anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes y fríos, ya en la caliente los eritrocitos opsonizados
con inmunoglobulina típicamente IgG son destruidos en el sistema fagocítico monoclonal, principalmente en el vaso y parcialmente tras su formación en esferocitos. Sí, hay una destrucción que no es completa por parte de los fagocitos y entonces se convierten en esferocitos. La hemólisis mediada por el complemento se puede tener una magnitud variable, se produce como fagocitosis de células marcadas con C3b, hemólisis extravascular y ocasionalmente incluso como hemólisis intravascular, mediada por IgM. En la enfermedad por crioaglutininas, el autoanticuerpo suele ser IgM y la hemólisis depende del complemento, mediada principalmente por la hemólisis extravascular de células opsonizadas con C3b en el hígado, como les explicaba anteriormente. Miremos el enfoque diagnóstico y pruebas de laboratorio en anemia hemolítica autoinmune. La evaluación de laboratorio es crucial para el diagnóstico y tratamiento de las anemias hemolíticas inmunitarias. Las pruebas diagnósticas incluyen, desde el punto de vista de lo que hoy denominamos paraclínicos, un hemograma completo, flotis de sangre periférica. A veces no le tomamos mucho, no hacemos mucho énfasis sobre el flotis de sangre periférica, pero para los hematólogos o quienes definen finalmente qué tipo de anemia hemolítica autoinmune es, sí es un punto bien importante de análisis. La aptoglobina, lactato de deshidrogenasa, niveles de bilirrubina, recuento de reticulocitos y prueba de antiglobulina directa o indirecta. Las pruebas de aglutininas, los anticuerpos de Donald Steiner y otras pruebas especializadas son esenciales para un diagnóstico preciso. Los expertos opinan en las pruebas pretransfusionales para pacientes con autoanticuerpos. Si no existe urgencia por transfundir, las pruebas pretransfusionales serán lo más completas posibles. ¿Ya? Si existen antecedentes transfusionales o obstétricos, seremos especialmente exigentes en las pruebas a realizar. Siempre tendremos unidades preparadas por si fuera necesario transfundir en otro momento. Las pruebas de compatibilidad transfusional sugeridas por este experto, que es el doctor Muñiz, grupo ABO, RH, con directo completo, escrutinio de identificación, absorción del autoanticuerpo, fenotipo más genotipo y estudio del eluido o pruebas de elusión. ¿Ok? La prueba de antiglobulina directa es la piedra angular para el diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune. La prueba serológica más importante para el diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune es la dada utilizando globulinas antihumanas poliespecíficas y monoespecíficas, o sea, lo que hoy denominamos el cum directo fraccionado, que ya les voy a mostrar. La prueba de antiglobulina humana poliespecífica tiene una mezcla de anti-IgG y anti-C3d, y es ese suero de Coombs que siempre hemos conocido como verdecito, que trae precisamente ese color característico. Y es positiva, entonces, si es positiva, entonces la DAT debe realizarse con antiglobulina monoespecífica, una que contenga anti-IgG, otra que contenga anti-C3d, o incluso este sería con directo fraccionado corto y este alargado, en el cual es muy completo porque tiene un test que es, mejor miremos una imagen, ya para poderles explicar. Aquí está, ¿sí? Este monoespecífico completo donde tenemos precisamente un test de antiglobulina humana poliespecífico convencional, y estos ya son monoclonales, monoespecíficos que detectan IgG, IgA, IgM, C3c, C3t, C4, y tenemos un control celular. El control celular, pues obviamente viene a ser, si nos da positivo, pues obviamente que nos va a invalidar la lectura del test. Y tenemos una inclusión de un C4
que precisamente nos ayuda a clasificar las anemias hemolíticas mixtas, ¿sí? O sea que hay presencia de anticuerpos fríos y las mismas anemias de anticuerpos fríos. También tenemos el CUM directo, que lo podemos realizar en diferentes eh, tarjetas. Por ejemplo, esta es una tarjeta de recién nacidos que trae como en el estudio de este fenómeno hemolítico de la hemólisis neonatal, en el cual podemos encontrar un CUM directo que nos detecta IgG, o sea, un CUMS IgG, y un poliespecífico que detecta IgG más C3D. Aquí tenemos también la tradicional ah, eh, tarjeta de CUMS, que tiene impregnado suero de CUMS en estos 8 pozos, y esta que solamente tiene impregnado solo anti-IgG o CUMS anti-IgG en estos otros 8 pozos. Quiero comentarles que esta tarjeta de IgG nosotros la hemos usado con mucho éxito, sobre todo en el manejo de anemias hemolíticas autoinmunes, porque lo que buscamos precisamente es que a detectar si hay IgG, que es lo más frecuente, y a veces el hecho de no detectar el complemento que nos produce a veces lo que llamamos mucho ruido, entonces a veces como que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y aquí, pues en esto estamos estudiando, son solamente inmunoglobulinas IgG. Desde el punto de vista precisamente de hacer con mono específico, tenemos precisamente que corto, en el cual tenemos un test poliespecífico IgG, C3D y control. Ok, para algunos hematólogos, a veces esto es suficiente para poder clasificar su anemia hemolítica autoinmune. Para otros requieren, porque existe sospecha clínica, de que puedan estar otros parámetros incluidos o sensibilizando ese glóbulo rojo que los guía a si estamos en un fenómeno hemolítico activo, si es un fenómeno hemolítico que ya está en tratamiento o es un fenómeno hemolítico por anticuerpos fríos o IgA que no lo detecta el CUMS poliespecífico normalmente. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos, precisamente tenemos aquí IgG más C3D y el poliespecífico positivo. El poliespecífico positivo en base solamente a IgG, como lo vemos precisamente en esta imagen. Y aquí tenemos uno que es poliespecífico positivo, pero solo en base a complemento. Y esto sucede con frecuencia con anticuerpos fríos y con fenómenos hemolíticos asociados a medicamentos. Y aquí tenemos nuestra tarjeta de CUM directo fraccionado poliespecífico, donde vemos diferentes parámetros precisamente que están, discúlpenme un segundito, ya, ok. Donde está precisamente la poliespecífica, sí que más C3D positivo, en base, esta poliespecífica positiva en base a que tiene IgG, tiene IgA, eh, pero esta poliespecífico básicamente nos está dando IgG y C3D, y fíjense que son las que están dando 4 cruces. Pero además tenemos estos monoespecíficos que este paciente tiene IgA, IgM, tiene C3C. Este indicativo de C3C quiere decir que esta paciente está en un fenómeno hemolítico activo e incluso intravascular, porque esta fracción del complemento dentro de la activación de la cascada del complemento del C3C es temporal. Y si yo dentro de mi estudio precisamente tengo presencia de este C3C, ya es importante comunicárselo al médico para que tome medidas porque podemos estar frente a un fenómeno hemolítico autoinmune
o un fenómeno hemolítico activo, de forma intravascular. Y presencia de C4 que está muy relacionado precisamente con la presencia de IgM. ¿Ok? Entonces, fíjense que prácticamente aquí tenemos una mixta, un fenómeno ya de anemia hemolítica mixta. La anemia hemolítica autoinmune, tenemos este cuadro que a mí me encanta porque está muy actualizado, es del 2024, precisamente de anemia hemolítica autoinmune, clasificación, fisiopatología, diagnósticos y tratamiento, en el cual tenemos la hemólisis caliente que está afectando el antígeno primario, que es la banda 3, que forma parte de la configuración del glóbulo rojo, y que el test de antiglobulina directa da positivo en base a IgG y C3D en algunas ocasiones. Ya el tratamiento de primera línea, aunque no nos corresponde a nosotros, pero en este cuadro lo menciona, que son glucocorticoides, agentes ahorradores de esteroides. ¿Ok? La, em, el síndrome de aglutininas frías, tenemos hemólisis intravascular con presencia de hemólisis intravascular. Tenemos, perdona, que aquí podemos mirar precisamente el significado de cada una de estas siglas. Generalmente está relacionado con los antígenos I mayúscula e I minúscula. Y como biomarcador se puede encontrar el CUM directo positivo, pero en base solamente a C3D y el que es importante para superar esta crisis, mantener caliente al paciente, o sea, superar. ¿Por qué? Porque se presenta cuando el paciente se somete a temperaturas bajas. Igual sucede precisamente con este síndrome de las crioaglutininas, en la cual la hemólisis también puede ser intravascular y con presencia de los antígenos o anticuerpos contra estos antígenos I mayúscula y minúscula, se evidencia solo C3D, pero en el tratamiento lo que se busca es bloquear precisamente la activación del complemento desde C1Q a C5, ¿sí? Para que no exista este tipo de hemólisis intravascular. La anemia hemolítica autoinmune mixta, la hemólisis intra y extravascular, están implicados los dos, tanto la banda 3 como los antígenos I mayúscula y minúscula. Quiero decirles que el I mayúscula es un antígeno público en el cual la gran mayoría, el 99.9% de la población, lo expresamos. El I minúscula se expresa en algunas patologías y sobre todo en menores, en niños, en recién nacidos. La IgG se presenta IgG más complemento y opciones de tratamiento de primera línea, pues los mismos que se tienen en la anemia hemolítica caliente y también los que se tienen para anemias hemolíticas frías. La PCH, ¿sí? O sea, la hemoglobina paroxística, la hemólisis es intravascular. Esta tiene una característica bien importante de que se forman anticuerpos contra el antígeno P y estos anticuerpos inicialmente es un IgG bifásico. Ese IgG bifásico se fija a temperaturas frías, activa el complemento y luego, ¿sí? De esa activación del cascada del complemento produce hemólisis y es lo que se ha denominado pues hemoglobinuria paroxística al frío. Entonces, ¿qué se evidencia generalmente cuando se hace el CUM directo? Se evidencia es precisamente el C3D, ¿sí? Y aquí hay algunas de las líneas de tratamiento precisamente para este tipo de patología. Cuando tenemos una anemia hemolítica con DAN negativo, hay hemólisis extravascular, el blanco es desconocido porque como el test de antiglobulina nos da negativo,
pues obviamente pues no tenemos mm, un objetivo en ese momento y no lo podemos a veces detectar. Después vamos a mirar algunos aspectos relacionados del estudio de este fenómeno de muestras con DAT negativo. Opciones de tratamiento generalmente es empírico de cómo se trata una anemia hemolítica caliente. Y la hemólisis relacionada con anemia hemolítica autoinmune inducida por fármaco puede generarnos tanto hemólisis intra o extravascular. El objetivo es desconocido, pero sí puede haber presencia de IgG y o C3D o solo IgG o solo C3D. ¿Ya? Y una de las maneras de corregir este tipo de anemia hemolítica autoinmune cuando se presenta es suspender el medicamento. El síndrome de linfocitos pasajeros produce hemólisis extravascular. Generalmente está relacionado más que todo con anticuerpos ABO y RH y contra antígenos ABO y RH, ¿ya? Y la inmunoglobulina que se presenta o se produce generalmente es IgG. Para ser un poquito más para resumirle, los PLC es que el órgano trasplantado, ya los linfocitos que tiene el órgano trasplantado se apoderan del sistema inmune del receptor y pueden producir este fenómeno de producir incluso hasta autoanticuerpos. Soporte transfusional para antígenos negativos se puede ajustar al régimen de antirrechazo. Entonces, esta es una de las características de que hoy tenemos de la clasificación de la anemia hemolíticas autoinmunes relacionadas con el estudio del CUM directo. En la anemia hemolítica autoinmune, los resultados más frecuentes de la prueba de antiglobulina directa de tipo cálido, IgG o IgA, que es raro, el tipo de anticuerpo, el resultado de la DA, IgG más C3, IgA raro y reactividad del elevado es pan-reactivo. Cuando tenemos anticuerpos por IgM en anemia hemolítica tipo frío, el CUM directo nos puede dar para C3D. Y cuando yo hago la ilusión, en la mayoría de los casos, pues obviamente me da no reactivo, porque yo no detecto en un panel o en un mapa de que o en un rastreo de anticuerpos solo el complemento. Lo detecto es cuando está pegado al glóbulo rojo. ¿Ok? La anemia hemolítica de tipo mixto pues ya lo vimos, esto es una especie de resumen, IgG más IgM, IgG más C3D y nos da una panreactividad cuando hacemos el rastreo de anticuerpos y la PCH, pues desde luego es una IgG bifásica que se puede evidenciar el complemento, pero al hacer la ilusión nos da negativa. Algunos pacientes con anemia hemolítica autoinmune del 5 a un 10% muestran un resultado negativo del DAS. Las posibles explicaciones incluyen autoanticuerpos de bajo título o IgG de baja afinidad que se desprende in vitro de los glóbulos rojos o anemia hemolítica autoinmune atípica que involucra tipos de inmunoglobulinas que no son detectados en los reactivos anti-IgG y C3D de primera línea. ¿Qué es la panaglutinación? Es un fenómeno en los servicios de transfusión donde el suero de un paciente reacciona con todos los glóbulos rojos en las pruebas, creando un patrón confuso de todas las células se aglutinan que dificulta la identificación de anticuerpos. En la anemia hemolítica autoinmune es frecuente por presencia de autoanticuerpos que puedan enmascarar a los anticuerpos. Se requiere técnicas de laboratorio especializadas como absorción y elusión para descubrir anticuerpos clínicamente significativos para una transfusión segura. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo precisamente en la cual tenemos una panaglutinación donde tenemos rastreo de anticuerpos positivo, incluso de 4 cruces. Cuando hacemos la identificación de las 11 células nos da una panreactividad, todas las células con el mismo patrón de aglutinación y las pruebas cruzadas nos dan incompatibles, algunas más que otras,
algunos de 4 cruces, de 3 cruces y hay algunas de 2 cruces, ¿sí? Y es cuando a veces recurrimos, porque si es una transfusión urgente que no puedo hacer más pruebas, pues a veces recurrimos a estas de menos grados de incompatibilidad o de mayor compatibilidad, como también la llaman, ya para hacer la transfusión de ese paciente y poder, en cierto modo, sacar a un paciente de un fenómeno de inmunoglobulinas bajas. La panaglutinación es la prueba de antiglobulina indirecta, es uno de los dilemas más complejos de las pruebas pretransfusionales. Se deben responder dos preguntas principales. La primera es determinar si la panaglutinación se debe a la presencia de autoanticuerpos y o a los anticuerpos únicos, múltiples o anticuerpos contra los antígenos de alta incidencia. El segundo problema es detectar la posible presencia concomitante de los anticuerpos clínicamente significativos enmascarados por la panaglutinación. Antes de la investigación de laboratorio de cada caso es necesario conocer el historial médico del paciente, así como su historial de transfusiones y cualquier embarazo previo. En particular, se necesita información sobre la edad, el sexo, la raza, el diagnóstico, las pruebas de laboratorio, la medicación actual, las soluciones intravenosas y el tiempo antes de la última transfusión y los resultados previos de la detección de anticuerpos. ¿Cómo retiramos los autoanticuerpos de la muestra? Pues existen técnicas en las cuales se busca retirar los autoanticuerpos para poder evidenciar si existen aloanticuerpos. Una de ellas es la autoabsorción y es absorber el anticuerpo sobre los mismos hematíes del paciente. Si el condirecto es muy positivo, es preferible eludir previamente el autoanticuerpo para dejar libres determinantes antigénicos. ¿Cómo se eluye? Eso es sin, ojo, eludir los glóbulos rojos sin destruir el glóbulo rojo. Y eso se puede hacer o bien por calor o bien se puede hacer con tratamiento enzimático que nos van a quitar, ¿ya? Inmunoglobulinas y nos va a dejar libres determinantes antigénicos para hacer más absorción de los autoanticuerpos del suero. El tratamiento enzimático de las hematíes aumenta el rendimiento de las autoabsorciones. El polietilenglicol o PEC, no existe elusión previa a los hematíes ni tratamiento enzimático previo, ahorra tiempo, pero hoy en día lo estamos utilizando, protocolizando. La técnica inicial dice que no es necesario hacer tratamiento enzimático, pero nosotros nos hemos dado cuenta que esos paquetes de glóbulos rojos, si yo los trato con enzima previamente a hacer la autoabsorción con polietilenglicol, me es más efectivo. Cada absorción se reduce 15 minutos, es necesario un número menor de absorciones. Uno de los reactivos más empleados también es el ZZP, que este sí nos quita todo lo que está en la membrana del glóbulo rojo, porque es una enzima proteolítica más un tiol que eluye el autoanticuerpo y dejas tratados los hematíes enzimáticamente. Si el título de autoanticuerpo libre es menor de 16, dos autoabsorciones de 45 a 60 minutos cada una suelen ser suficientes precisamente para con tratamiento con este ZZP. Ojo, lo que hace el ZZP es limpiar el glóbulo rojo, nos quita IgM, nos quita complemento, nos quita una serie precisamente de partículas que están, incluso algunos antígenos ya de la membrana del glóbulo rojo, para permitirnos poder hacer una autoabsorción mucho más efectiva. También tenemos las absorciones halogénicas, que es absorción de autoanticuerpos sobre 2 o 3 hematíes que contengan representados los antígenos más comunes. El método de elección, si existen transfusiones recientes de menos de 3 meses,
y o cuando no disponemos de suficientes hematías del paciente. Los paquetes de glóbulos rojos se pueden tratar con enzimas, como la bromelasa, ¿ya? Y básicamente, ¿para qué los tratamos con enzima, estos paquetes de glóbulos rojos? Yo tengo tres paquetes, el R1R1, el R2R2, el R1 negativo, que lo que buscamos es que alguno de ellos tenga el que eh, el JK positivo, JKB negativo, JKB positivo y JKB negativo, JK negativo, JK positivo, ¿ok? Los DAFI, los S, los MNS, pues obvio, si yo hago tratamiento enzimático, pues los voy a destruir. Entonces, ahí destruyo los S, aquí destruyo los DAFI y obviamente no se me absorberán porque yo los quito de la membrana de estos glóbulos rojos y entonces no se absorberán ni los S y obviamente, perdonen, disculpen, ya ni los S ni los DAFI, ya que vemos aquí en esta diapositiva. Más sin embargo, sí me quedan todos estos otros antígenos que yo los puedo detectar si hay mezcla de autoanticuerpos con aloanticuerpos, pues me van a quedar para poderlo yo detectar. ¿Ok? Miremos algunos aspectos de especificidad del autoanticuerpo en anemia hemolítica autoinmune. Dice que los autoanticuerpos frente a la estructura básica común o core de los antígenos del sistema RH. Sí, después vamos a mirar precisamente un caso en un próximo webinar, precisamente de un caso precisamente relacionado sobre todo con el autoanti-E, que es el más común que se presenta. Solo compatibilidad con células RH nulo, así que ahí estamos en problemas cuando tenemos este tipo de fenómeno relacionado con autoanticuerpos dirigidos contra antígenos del sistema RH. Autoanticuerpos de especificidad relativa, pequeño, grande, C pequeño y D. Los anticuerpos no relacionados con el sistema RH que podemos detectar como autoanticuerpos, los MNSU, ENA. Nosotros hemos encontrado los MN y M y N, ¿sí? O sea, en nuestra práctica, que el CAPIB, YK, YKB, A y mayúscula y minúscula P, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en hemoglobinuria paroxística, ya relacionado con el antígeno P, y otros WRB, que es del sistema Diego, la Steiner, Wiener y Herbig, ya que pueden estar relacionados o caracterizados como autoanticuerpos diferentes del RH. La incidencia de los anticuerpos de glóbulo rojo subyacente a los anticuerpos calientes panreactivos, un riesgo reconocido de administrar transfusiones de sangre a pacientes con autoanticuerpos calientes panreactivos es que los aloanticuerpos pueden estar enmascarados. Los procedimientos de absorción se pueden utilizar para eliminar autoanticuerpos y permitir la detección e identificación de aloanticuerpos subyacentes. Este estudio contiene datos de 126 pacientes remitidos al laboratorio de referencia de inmunohematología en el Reino Unido. Las muestras identificadas por contener autoanticuerpos calientes para reactivos se sometieron a procedimientos de absorción, 95 por aloabsorción y 31 por autoabsorción. Los sueros absorbidos se analizaron luego para identificar a los anticuerpos subyacentes. ¿Ok? De las 126 muestras, 31% contenía un total de 61 aloanticuerpos de glóbulos rojos, 15, un 12% contenían dos o más especificidades de anticuerpos y 14, un 11% contenían los anticuerpos no presentes en los sistemas de grupo sanguíneo RH o KEL. Los anticuerpos identificados incluían las siguientes especificidades: E mayúscula 19, D9, C pequeño, C grande, S, DAFI-A, GK-A, GK-B, KEL, CAPI-A, DAFI-B, C. Willis, N y antígeno F. Acordémonos que el antígeno F es un antígeno compuesto que tiene características de C pequeño y E pequeño.
Este estudio refuerza la utilidad de los estudios de absorción, ya sean con glóbulos rojos autólogos o halogénicos, cuando se presentan autoanticuerpos calientes panreactivos. Además, este estudio confirma que en estos casos no es adecuado simplemente administrar sangre con la menor incompatibilidad o con menor fenotipo o con fenotipo de RH y antígeno que el compatibles solamente. Por último, miremos algo que nos había quedado pendiente en una conferencia anterior y era la transfusión en anemia hemolítica autoinmune. Si la vida del paciente está comprometida, hay que actuar con máxima rapidez y con la máxima seguridad posible. Transfundir hematíes AB o RH compatibles y si fuera posible que el GK y DAFIA negativo, porque desconocemos en ese momento a no ser que se tenga histórico de ese paciente o lo que sea. Pero generalmente no, en nuestro país no tenemos todavía una fuerza eh, alta de reporte ni de fenotipos alargados. Se tienen pacientes, pero no perdón, ya se tienen donantes, pero no en pacientes, desafortunadamente. Más vale un paciente vivo con una reacción transfusional hemolítica que un paciente muerto por anemia. Es una de las expresiones del doctor Muñiz en el hecho de que así haya incompatibilidad mayor, ya se trata de salvar una vida y los médicos tienen algunos mecanismos para que el paciente pueda tolerar esa transfusión incompatible. La mayoría de los pacientes con anemia hemolítica caliente presentan anemia crónica estable, a menudo con concentraciones de hemoglobina bastante bajas. Hemoglobina menos de 8 gramos casi nunca requieren transfusión. De 5 gramos o menos pueden controlarse con reposo en cama sin transfusiones y solamente aplicando tratamiento. A veces responden ellos solos sin necesidad de transfusión. Si la anemia progresa o se acompaña de angina grave, descompensación cardíaca, dificultad respiratoria y isquemia cerebral, se indica transfusión. El término de la unidad menos incompatible, desde el año 2003 aparece un artículo bien interesante precisamente sobre eso, que dice que no es un término médico oficial en medicina transfusional, es una unidad de glóbulos rojos que da las reacciones más débiles en las pruebas cruzadas y se supone que tiene solo autoanticuerpos. El paciente debe recibir premedicación para asegurar el éxito de la transfusión. En caso contrario, estimula la producción de autos o va a destruir de la misma manera que destruye los propios, eh, tanto los propios como los destruidos. Alternativas de premedicación. Los agentes de primera línea son los corticoides que inhiben la producción de anticuerpos. Algunos pacientes podrían ser útiles administrar inmunoglobulina endovenosa. Es otro de los tratamientos de elección que existen hoy. Solamente lo digo para que lo sepamos. Inmunosupresores como la ciclophosphamida. ¿Por qué hablo de la inmunoglobulina endovenosa? Porque en ocasiones la hemoglobina endovenosa también nos puede, cuando las dosis son muy altas, pueden producir destrucción de los glóbulos rojos porque el glóbulo rojo se llena y obviamente puede ser captado por macrófagos y fagocitos y de que del vaso y el hígado que pueden destruir esos. Pero obviamente hoy en día pues se tienen protocolos de uso de esta inmunoglobulina endovenosa precisamente para no permitir que pueda generar este otro o agravar más el fenómeno hemolítico de un paciente. Eh, Precisamente este es el artículo del año 2003, la unidad de menos incompatible para transfusión en anemia hemolítica autoinmune. Deberíamos eliminar este término sin sentido. Se ha escrito mucho sobre los enfoques serológicos detallados disponibles para seleccionar la unidad óptima de glóbulos rojos en pacientes cuya anemia hemolítica autoinmune requiere procedimientos de pruebas de compatibilidad más complejos de lo habitual. Estos métodos pueden resultar desconcertantes para los médicos que no han recibido una formación detallada en los aspectos del laboratorio de la medicina transfusional. Para agravar el problema, cuando los médicos consultan
con el servicio de transfusión a veces simplemente se le informa que existe una unidad menos incompatible. Este término, carente de una definición científica y rodeada de misterio, no hace más que aumentar la confusión. Y lo relatan en el mismo artículo. El mensaje fundamental es que los profesionales clínicos tienen la responsabilidad de comprender los principios de los procedimientos de las pruebas de compatibilidad del paciente con anemia hemolítica autoinmune. Los servicios de transfusión tienen la obligación de proporcionar al profesional clínico información sobre el alcance y la eficacia de los procedimientos de las pruebas de compatibilidad empleados. ¿Ok? Este es otro artículo precisamente relacionado con transfusión de glóbulos rojos menos incompatibles del año 2019, donde dice que durante las pruebas previas a la transfusión, si no se encuentran glóbulos rojos compatibles, los médicos pueden evitar la transfusión y por lo general se requiere una consulta con el departamento de hematología. Sin embargo, en pacientes críticos que están profundamente anémicos o que sangran mucho, es necesaria una transfusión urgente. En este artículo, el estudio incluyó 20 pacientes sin experiencia en transfusiones, 12 mujeres, un 60%, 8 hombres, un 40%, con una edad media de 52.7, un rango entre 28 y 81 años. No se pudieron encontrar glóbulos rojos compatibles con pruebas cruzadas y la reserva en el banco de sangre para estos pacientes. Ninguno de los pacientes tenía antecedentes de transfusión ni enfermedad hematológica. Los motivos de la transfusión fueron anemia preoperatoria o posoperatoria, anemia hemolítica autoinmune, hemorragia persistente. Ninguno de los pacientes tenía premedicación como esteroides o antihistamínicos antes de la transfusión. En este estudio, el centro de transfusión seleccionó el producto de glóbulos rojos menos incompatibles y lo transfundió a los pacientes mediante una prueba de compatibilidad in vivo, ¿sí? O también se denomina hoy prueba cruzada biológica. La prueba cruzada in vivo, ¿en qué consiste? Ya, y está relatada en este artículo. De la unidad incompatible seleccionada se recogieron 20 mililitros de sangre en una jeringa de 20 centímetros. También se puede hacer con un equipo de doble vía en el cual en uno se coloca la sangre a transfundir y en el otro se pone solución salina. Y se infundieron por vía intravenosa a los pacientes en 10 minutos a través de la vena antecubital. Entonces se pasan 20 centímetros, bien sea con la jeringa o bien sea con sangre en un buretrol, ¿sí? Como hacemos para transfusión o hacíamos para transfusión en neonatos o se hace aún en algunos centros, ¿sí? Con buretrol y se espera, ¿sí? Esos 10 minutos, durante 10 minutos y el paciente se observan para la hemólisis aguda durante 20 minutos antes del inicio de la transfusión de sangre del resto de sangre total, ¿sí? O de la sangre que se va a transfundir. Las transfusiones se iniciaron desde otro acceso vascular y finalizaron tan rápidamente como lo toleraron sin exceder la transfusión completa de 4 horas. Cada transfusión fue observada por profesionales médicos para identificar cualquier evidencia de hemólisis aguda, ¿sí? Se buscaron los signos y síntomas de reacción transfusional aguda, es decir, disnea, dolor de cabeza, hipotensión, dolor de espalda, fiebre, taquicardia, escalofríos, y el observador los registró junto con el momento de ocurrencia. Los síntomas se observan principalmente a los pocos minutos de comenzar la transfusión. La fiebre y los escalofríos se ven principalmente como hallazgos iniciales. Si se observaban síntomas que indicaban hemólisis, se interrumpía la transfusión y se utilizaba otra de las unidades que se habían seleccionado, preparadas pues para este evento, ¿sí? Para este evento transfusional. Durante la prueba de compatibilidad cruzada en vivo se inició la infusión de los 20 mililitros de sangre a una velocidad de 2 mililitros minuto y se dio una pausa de 20 minutos para observar al paciente en busca de signos hemolíticos, tal como lo describimos la técnica anteriormente. En la práctica clínica, la velocidad de transfusión de sangre compatible es de 1 a 2 mililitros minuto en los primeros 15 minutos y luego debe continuarse
lo antes posible una velocidad de 4 mililitros minutos para determinar el estado hemolítico. En la práctica clínica, solo 10 mililitros de transfusión de sangre son suficientes para que se produzca una hemólisis aguda debido a la transfusión, cuando tenemos reacciones transfusionales hemolíticas, sobre todo intravascular. Los resultados en este estudio utilizando la prueba cruzada biológica, ¿sí? Se observaron todas las transfusiones, 69 para detectar reacciones hemolíticas agudas y se realizó un registro de los signos de reacciones hemolíticas transfusionales agudas. En algunos pacientes se realizaron múltiples unidades de transfusión entre 1 y 12 unidades por este sistema. No se observaron complicaciones ni signos en ninguna de las transfusiones y todas se completaron con éxito. El presente estudio se determinaron niveles adecuados de aumento de la hemoglobina después de la transfusión. Se encontró que los parámetros bioquímicos que indican hemólisis eran significativos, pero clínicamente no se correlacionaban con la reacción hemolítica a la transfusión. Este estado hemolítico silencioso podría ignorarse en los casos en que la hemoglobina aumentó hasta el nivel objetivo. Una de las grandes conclusiones es que esta prueba puede ser una forma alternativa de aumentar la hemoglobina cuando no se dispone de unidades compatibles cruzadas y la transfusión es urgente. La prueba de compatibilidad biológica en vivo es segura, predictiva y se puede aplicar de manera viable en la cabecera del paciente, lo que puede salvar la vida de muchos pacientes. Ok, colegas, si tienen alguna pregunta, háganosla saber. Ya puede ser también a través de este mismo canal y tratamos de resolverla para ustedes. Algunas recomendaciones, como por ejemplo, esta misma presentación la pueden encontrar precisamente en el próximo número de nuestra revista RAI y a través de www.revistarai.com, donde no solamente encontrarán estas presentaciones, sino también van a encontrar la revisión de otros temas y algunas opiniones de expertos relacionados con transfusión sanguínea, y temas de inmunomatología y medicina transfusional. Por otro lado, también invitarlos a que quienes quieran puedan tomar este diplomado que ha generado la organización sobre un diplomado de inmunomatología aplicada a la transfusión sanguínea. Está muy actualizado y verdaderamente tiene un costo bajo para los que se presentan hoy en día en el mercado. Y también desde el punto de vista de poder que estudiar o poder revisar algunos temas, tenemos este workshop de Grifols, que es gratuito, solamente entrar a la página de la revista RAI y podemos acceder a una serie de conferencias que existen allí por parte de la empresa Grifols. Entre esas hay una conferencia de nuestro gran profesor, el doctor Muñiz. ¿Sí? Por último, animarlos a que compren precisamente el libro. Es una guía práctica en inmunomatología. En este caso, en este libro eh, están las principales discrepancias eritrocitarias que se presentan en nuestra práctica diaria y con ese fin lo realizamos el grupo de inmunomatología de la casa ANAR. Ok, próximamente se va a lanzar ya un segundo número, pero más que todo va a ser de discrepancias serológicas, para que estén atentos. Muchas gracias a todos por su paciencia para escuchar, tolerancia para entender e innovación que transforma. Y los espero en el próximo webinar, que el próximo webinar es la última parte de este capítulo de precisamente de manejo de anemia hemolítica autoinmune, donde vamos a ver algunos casos especiales. Muchas gracias.